Quiero darle la bienvenida a este espacio a Luis Gerardo Cabrera, cardenal, también presidente de la Conferencia Episcopal. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por su gentil invitación. Ante todo, quisiera saludar a nuestra querida ciudad de Guayaquil, que está celebrando ese día tan especial, el Día de la Independencia, de este valor fundamental de la libertad, que nos ayuda justamente a un diálogo más abierto, más sereno y, por qué no decir, más amigable. Así es que saludos a Guayaquil en ese día tan especial, tan importante en su vida republicana, en su vida, pues, como ciudadanos. Nos sumamos a ese saludo por la independencia de Guayaquil, que ha llevado que hoy día comience un feriado de 4 días, cardenal, pero se cumplen 18 días de un paro que va a superar en tiempo al del 2022, que deja la incertidumbre de hasta cuándo se va a extender o se puede dar ya un cese de esta medida. Se ha dado un ataque a la caravana que encabezaba el presidente, hay bloqueos de vías, hay pérdidas económicas. ¿Qué lectura tiene la Iglesia de este momento del paro de la CONAIE? Bueno, nosotros nos sumamos a aquello que ya muchos especialistas lo han manifestado, que es una situación muy difícil que afecta la vida de tantas personas y que es una realidad, lo hemos subrayado también, que viene desde muchas décadas. Tanto es así que especialistas lo llaman problemas estructurales. Sabemos así, en síntesis, son los grandes problemas de la pobreza, de la corrupción, realmente la inseguridad. Y bueno, y el tema pues del alza de combustibles, que no es de ahora, usted recuerda, muchos gobiernos han dado. Igualmente también muchas personas han propuesto como soluciones la inversión en trabajo, en educación. Para nosotros también nos sumamos a la formación en valores para justamente contrarrestar la corrupción. También se habla de la administración correcta de los recursos públicos y privados. Y también pues la eliminación de la delincuencia común y organizada. Lógicamente se dice utilizando los medios jurídicos, disuasivos, de control, que respeten los derechos humanos de las víctimas, de los agresores. Y el tema pues que siempre hemos escuchado, sobre todo en las últimas décadas, el tema de la focalización de los suicidios en los sectores más pobres. Como ven, esos son un poco la realidad descrita de una manera muy sintética. Lógicamente, ¿qué hacer? ¿Cómo avanzar? Como usted dice, nosotros como Iglesia pues simplemente volvemos a llamar a la paz, al diálogo. Sabemos que esos son los caminos, decimos un camino humano, también un camino cristiano para resolver los conflictos. La Iglesia, que quede claro, no busca ocupar el lugar de los actores políticos ni sociales, sino simplemente nos sumamos a él como ciudadanos, como parte de este pueblo, a recordar algunos principios fundamentales que nos ayudan pues a encontrarnos, a descubrir los caminos más apropiados del diálogo. Uno de esos principios lo hemos recordado, que un principio que es saber que todos los ecuatorianos, como escuchaba pues en la entrevista anterior, somos pues un solo pueblo, somos de una misma familia, yendo un poco más profundamente, somos de la misma especie humana. Aunque tengamos diferentes etnias, culturas, pero sabemos que esa, la diversidad es una riqueza, no es una amenaza. Luego también es el tema jurídico, también es importantísimo para nosotros. Vivimos en un Estado de Derecho que garantiza la convivencia, la democracia. Sabemos que la política y la ley están al servicio de los más vulnerables. Y el diálogo sigue siendo la herramienta fundamental. Cardenal. Y como cristianos apelamos también, digamos, a la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano, de que es un pueblo que se declara cristiano. Pues decimos, bueno, si somos cristianos, partimos de un principio de que tenemos un mismo Padre. Y si hay un Padre común, somos hermanos, no somos rivales. Entonces son principios, como ven, que nosotros como Iglesia simplemente los recordamos, los ponemos sobre la mesa para que juntos podamos encontrarnos y dialogar. Es un poquito el preámbulo que quiero dejar claro también, porque parece que se han malinterpretado mis palabras en algunos medios y ha dado lugar, en vez de unir, a confrontar. Yo no quisiera que de ninguna manera ocurra esto. Bueno, usted señalaba que lo que originó este paro ahora, esta eliminación del subsidio, fue como un detonante porque hay estos problemas graves estructurales detrás que tienen como una motivación también para a lo mejor elevar esa voz de protesta, pero
uno se pregunta qué pasó con esos 200 acuerdos de las mesas técnicas en el 2022, donde estuvo como coordinadora, mediadora la Iglesia, ¿no? Donde ya se incluían problemas de estos considerados también graves. Bueno, ya que trae a la memoria nuestra participación en el 2022, nosotros tuvimos lo que se llama la mesa de coordinación, una mesa que hacía posible que las partes se encontraran y dialogaran. Luego hay que recordar, mejor dicho, para hablar en positivo, que fueron 10 mesas técnicas donde se trataron estos grandes temas y con la presencia y la participación directa de peritos de las 3 grandes universidades de Quito, la Universidad Central, la Universidad Católica y la Universidad Salesiana. Entonces fueron ellos los que, escuchando a las partes, hacían una serie de propuestas. Lógicamente se llegaron, usted sabe, pues a más de 200 acuerdos. Ya cuando terminamos el diálogo, en esa primera fase, venía lo que se llama de la implementación o la aplicación. Lógicamente, allá como iglesia nosotros dijimos, hemos terminado nuestro trabajo, es una cuestión de técnicos, ahora tienen que transformarse en proyectos, en programas, y eso pues ya dependía ya de las entidades, tanto estatales como sociales. La Universidad Católica se prestó, asume el papel de veedor, pero lógicamente ya hasta ahí nosotros respondemos, porque nuestra misión, como digo, terminó con la firma de aquel tratado o aquel convenio entre las partes. ¿Qué pasó? Yo creo que habría que preguntar en este caso pues, a las organizaciones sociales, también a las organizaciones estatales o entidades públicas, qué sucedió. Lo que sí recuerdo es que, digamos, uno de los grandes problemas era el financiamiento. ¿Con qué recursos se iban a sostener en el tiempo, en el espacio, esos acuerdos? Eso sí recuerdo con mucha claridad de que era un óbice, era un problema serio. Decía, todo tiene que pasar al presupuesto nacional y lógicamente había que consultar al ministro de Finanzas si había o no los recursos suficientes. Es que hoy... Hasta ahí, no, como digo, sí. Hoy también, cardenal, la pregunta es si realmente los dirigentes de la CONAIE están representando esas demandas de los movimientos o de los pueblos indígenas. Tienen un paro que es sectorizado, focalizado, con un número menor a lo que hemos visto quizás en otras paralizaciones en el país de personas protestando. Y si esto de aquí justifica también 18 días de bloqueos en algunas provincias del país, causando pérdidas millonarias. Bueno, igualmente en esas mesas de diálogo, la propuesta es esa, reconociendo los derechos, decíamos, legítimos de cada persona, de cada grupo, pues ir más allá, abrirse a las grandes necesidades de nuestra población, de nuestro pueblo. Y ahí entonces venía también el ceder de parte y parte, el negociar no era perder, sino el negociar era ganar en función de las mayorías. Entonces, lógicamente yo creo que esa va a seguir siendo la propuesta clara, objetiva, serena, de que esos grupos, repito, que tienen sus legítimos derechos, pero piensen también, yo veo por la televisión, escucho una serie de cosas, la pérdida realmente de cada día son miles, millones de dólares en pérdidas económicas, pero también la paz social. También hay muchos niños, muchos jóvenes que en este momento están pasando muy mal. Pues nuevamente invitar a la dirigencia, tanto de la parte indígena, social, y por supuesto también a las autoridades, a que encuentren el camino adecuado, apropiado, para volver a conversar. Es lo único que podemos hacer nosotros como iglesia. Y lo hacemos, como digo, no como actores políticos, como actores sociales, lo hacemos a la luz del Evangelio porque somos parte de este pueblo. Y claro que nos duele profundamente todo lo que está pasando ahí. Y a veces quizás el sentimiento es tan fuerte que nos lleva a hacer afirmaciones que se descontextualizan del contexto de lo que hemos dicho. Yo insisto en lo que nosotros como iglesia estamos proponiendo, que se retomen esos diálogos, pero pensando siempre en las inmensas o los inmensos grupos de personas que realmente carecen quizás hasta de lo esencial para vivir con dignidad. Y ese llamado, cardenal, a la paz, a ese diálogo, ustedes lo vienen realizando ya hace días atrás. ¿Por qué cree que resulta tan inviable, al parecer, el dar paso a una mediación, el que se puedan acercar las partes y buscar un camino que lleve ya al cese de esta medida? Bueno, nosotros somos conscientes que la paz no se impone, se propone. Y la propuesta, usted sabe, puede ser aceptada o rechazada.
Nosotros simplemente proponemos, no más, sugerimos. Lógicamente ya depende de la voluntad, de la decisión de las partes para asumir algunas de las sugerencias que podemos hacer. Pero que lo hacemos, repito, a la luz del Evangelio, a la luz del magisterio de la Iglesia, en nuestro caso como Iglesia Católica, pero siempre abiertos también a aprender de los demás. Nosotros somos conscientes de que es una voz más, pero una voz que se suma al clamor de tantas otras voces que están pues justamente clamando la paz, clamando que haya justicia, clamando que haya equidad, clamando que haya respeto, que haya confianza. Entonces, claro, nuestros llamados pueden ser acogidos o rechazados, pueden ser cuestionados también, y está bien, lo asumimos porque es parte de nuestra conversación, de nuestro diálogo. Y saber que no tenemos la última palabra, yo creo que también es importante. Y por eso la necesidad de sentarnos. Como decíamos, es importante volver a escucharnos, a mirarnos al rostro, sin prejuicios, reflexionar juntos sobre los problemas, porque a todos nos afecta. Nuevamente la palabra proponer soluciones, porque no todos tenemos la receta, no nada tenemos la varita mágica, ¿verdad? Y al final llegar a acuerdos, llegar a consensos como ya se hizo la vez anterior. Lógicamente a partir de eso, lógicamente viene ya la decisión de llevar a la práctica, buscando los mecanismos también concretos, reales, que tienen que darse. Y entre ellos, repito, lo del financiamiento para mí me quedó siempre claro con qué recursos se va a mantener esos proyectos a largo plazo. Entonces, como ves, un diálogo que está abierto, una invitación que sigue en pie y que nosotros haremos simplemente propuestas. Insisto en lo que significa una propuesta, que puede ser aceptada, cuestionada o rechazada. De tal manera que nosotros nos sumamos a esas voces, eso sí, e insisto, lo hacemos desde el Evangelio, desde ese compromiso, porque nosotros, se conoce en nuestra posición, donde estamos acá en los sectores. Yo he dicho más de una vez, de las 161 parroquias que tenemos como Arquidiócesis de Guayaquil, 122 están en los lugares más difíciles, más complicados. Entonces, por eso es que nos toca el alma, nos toca el corazón, por eso no podemos quedarnos callados, como se dice muchas veces, ¿no? ¿Para qué la iglesia se mete en política? ¿Para qué esa iglesia se pone a discutir esos temas si no sabe? Claro, no sabemos, es verdad, reconocemos en los que somos inexpertos, pero sí nos duele, sí nos parte el alma cuando vemos que hay niños, hay jóvenes que no tienen para comer, que no tienen para educarse, y la inseguridad, la violencia, eso nos afecta a todos. A todos. Toda esa situación, a todos, por ejemplo, toda la cuestión de las extorsiones, de los secuestros, de los asesinatos, no pueden dejarnos impávidos, es que no pueden. Yo creo que es importante, es una cuestión de responsabilidad. Por eso siempre nosotros hacemos un dejemos, decimos al final, decimos, ¿no? Que no dejemos que el miedo o que la rabia, la ira guíen nuestras decisiones, que realmente nos sentemos a conversar. Y finalmente yo me permito decir, saber que la paz es una tarea de todos, absolutamente de todos, de todas las organizaciones sociales, religiosas, políticas y gremiales, los medios de comunicación. Y por eso esa frase yo creo que es muy conocida, muy repetida, que el Papa Francisco lo dijo en varias ocasiones: somos constructores de puentes y no de muros. Esa frase también maravillosa de Jesús, ¿no? Son los que trabajan por la paz. Y quiero que Cardenal despedir con esa frase que queda haciendo eco para que ese llamado a la paz cale. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con su mensaje de conciliación para que esta medida que hoy cumple 18 días pues llegue a su final. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Simplemente la última frase: la Iglesia sigue invitando a todos los sectores, autoridades, organizaciones sociales, comunidad religiosa y ciudadanía a seguir creyendo y trabajando por la paz, cada uno desde su lugar. Muchísimas gracias. A usted, que tenga un buen día.